Las 3:12 de la tarde de hoy, viernes 23 de julio de 2021, el Juzgado 16 Penal y Circuito con funciones de conocimiento de la ciudad de Cali procede a instalar audiencia en el caso 76-001-6000-2019-00900 que se adelanta en contra de Carlos Daniel Salazar Jiménez como presunto cómplice del delito de homicidio agravado. La presente audiencia se realiza de manera virtual. Seguidamente procedo a verificar la presencia de las partes. Fiscalía. Sí, muy buenas tardes al distinguido señor juez, señor procurador judicial, víctimas, defensor y procesado. Por la Fiscalía comparece Miriam Sierra, fiscal seccional 21, adscrita a la Unidad de Delitos contra la Vida e Integridad Personal, que comparece a esta audiencia en apoyo de la Fiscalía 27 seccional de Vida. Muchas gracias, señora fiscal, representante del Ministerio Público. Muy buenas tardes, señor juez. Igualmente, saludo extensivo a todas las personas que se encuentran conectadas en esta audiencia. El Ministerio Público está representado por Eder Guillermo Urbano Gómez, Procurador Judicial 70, Delegado Penal. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias. La víctima, por favor, se presenta. Sí, mucho gusto. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Danilo Andrés Suárez Ocampo, cédula 11-44-133-490 de Cali. Muchas gracias. El acusado. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Carlos Daniel Salazar Jiménez, identificado con la cédula 11065300 de Cali. Muchas gracias. Gracias. Dejo constancia que el señor Carlos Daniel Salazar Jiménez se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario y Carcelario Villahermosa de la ciudad de Cali. Defensa. Buenas tardes, señor juez. Un cordial saludo a todos y a todas. Juan David Castillo Sánchez, abogado defensor de confianza principal de Carlos Daniel Salazar. Muchas gracias. Veo que está el abogado suplente también. Por favor, se presenta. Muy buenas tardes, señor juez. Hago extensivo el saludo a todos los presentes. En este acto público se presenta Eric Anderson Vinasco González, representando los intereses también del señor Carlos Daniel Salazar como abogado suplente. Gracias. Muchas gracias. Estando presentes todas las partes e intervinientes, se declara formalmente instalada la audiencia que ha sido convocada para anunciar el sentido del fallo en virtud a que en la sesión pasada, día miércoles 21 de julio, se culminó el debate público. El despacho procede a anunciar que el sentido del fallo es de carácter absolutorio en favor del señor Carlos Daniel Salazar Jiménez, acusado como presunto autor de, como presunto cómplice del delito de homicidio agravado. No voy a ahondar en argumentos en el sentido del fallo, en virtud a que seguidamente procederé a emitir la respectiva sentencia. Sentencia número 54, que se emite hoy, 23 de julio de 2021, siendo las 3:16 de la tarde. El objeto del pronunciamiento es proferir sentencia absolutoria en favor de Carlos Daniel Salazar Jiménez, acusado como cómplice del delito de homicidio agravado. Los hechos fueron expuestos por la Fiscalía así, comillas. El sábado 13 de julio de 2019, siendo aproximadamente las 22:30 horas, en la calle 73 con carrera 1B1 del barrio San Luis de esta ciudad, cuando el señor Olmes Suárez Giraldo caminaba desprevenido, desarmado e indefenso, fue abordado por Carlos Daniel Salazar Jiménez, alias Danielito o Dani, en compañía de alias El Mudo o Chucha, hasta ahora identificado como Juan Pablo Valencia. Y después de cruzar palabras con el señor Olmes, Carlos Daniel le pega, frente a lo cual el señor Olmes lo empuja, procediendo el otro sujeto a sacar un cuchillo y le propina múltiples puñaladas, ocasionando su muerte, exclamándole Carlos Daniel que ya parara, saliendo en huida las dos personas. Carlos Daniel sabía que prestaba una ayuda concomitante al hecho de propinarle puñaladas en zonas donde se alojan órganos vitales que podían causar su muerte y tuvo voluntad de hacerlo. Esos son los hechos por los cuales se formó una acusación. Frente a la identificación
del acusado tenemos que trata de Carlos Daniel Salazar Jiménez, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.106.513.002, expedida en la ciudad de Cali. Los demás datos y antecedentes procesales reposarán en el documento escrito de la sentencia, si es del caso, y en el momento en que sea transcrita por el despacho. Paso directamente a las consideraciones. Debo señalar que, en primer lugar, la ley dispone que para emitir sentencia condenatoria se requiere conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio, la cual no se puede fundamentar exclusivamente en prueba de referencia. De otro lado, para que la conducta sea punible, pues sabemos que, conforme al artículo 9, se exige que se demuestren la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad como categorías dogmáticas del delito. También hay que mencionar que en Colombia, ya frente al tema de la valoración de la prueba, rige la sana crítica o la persuasión racional. Y sobre este tema, la Corte Suprema de Justicia ha indicado lo siguiente. Dice, en términos elementales, la sana crítica es el estudio de la prueba esencialmente con base en las indicaciones de la lógica y en las pautas trazadas por la ciencia y la experiencia. En el análisis liberal, racional, cualitativo que hace el funcionario judicial, mediante el cual puede llegar a la certeza o convicción positiva o negativa frente a la responsabilidad del procesado. Es, en fin, el estudio que conforma el norte del juzgador, pues son la ponderación, la lógica misma y las reglas de la experiencia y los fundamentos que debe tener en cuenta para demeritar o ensalzar determinada probanza, no solo en cuanto a sí misma, sino en relación con sus homólogos del devenir procesal. Así lo dijo la Corte en la sentencia del 13 de abril de 2011, radicado 30894, magistrado ponente Sigfredo Espinosa Pérez. Ahora bien, como le indiqué en precedencia, el artículo 381 prevé que para emitir sentencia condenatoria se requiere conocimiento más allá de toda duda. De ahí que el artículo 7º del Código Penal prescribe que corresponde al órgano de la persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se resolverá a favor del procesado. Sobre este tema de la duda, la jurisprudencia también ha indicado lo siguiente. Dice que no resulta conforme con la teoría del conocimiento exigir que la demostración de la conducta humana objeto de investigación sea absoluta, pues ello siempre será, como ya se dijo, un ideal imposible de alcanzar, como que resulta frecuente que variados aspectos del acontecer constitutivo de la génesis de un proceso penal no resulten cabalmente acreditados, caso en el cual, si tales detalles son nimios o intrascendentes frente a la información probatoria ponderada en conjunto, se habrá conseguido la certeza racional más allá de toda duda, requerida para el proferimiento de condena. Por el contrario, si aspectos sustanciales sobre la materialidad del delito o la responsabilidad del acusado no consiguen su demostración directa o indirecta, al valorar el cuadro conjunto de pruebas se impone el constitucional y legalmente aplicar el referido principio de resolución de la duda a favor del incriminado, el cual a la postre también se encuentra reconocido en la normatividad internacional como pilar esencial del debido proceso y las garantías judiciales. Así lo dijo la Corte en la sentencia del 16 de abril de 2015, radicado 43-262, magistrada ponente María del Rosario González Muñoz. Ya descendiendo al caso concreto, tenemos lo siguiente. La Fiscalía acusó y solicitó condena en contra de Carlos Daniel Salazar Jiménez en calidad de cómplice del delito de homicidio agravado, conforme a los hechos expuestos en el acápite correspondiente, es decir, lo que acabo de leer de la acusación, que se refieren a la muerte de Olme Suárez Giraldo ocurrida el 13 de julio de 2019, consecuencia de varias lesiones ocasionadas con arma blanca, porque, según la acusación, Carlos Daniel Salazar Jiménez, comillas, prestó ayuda concomitante al hecho de propinarle puñaladas, entiéndase por otra persona, en zonas donde se alojan órganos vitales que pueden causar la muerte. Y en sus alegatos dijo la Fiscalía, comillas, puso a la víctima en condición de indefensión para que la otra persona le propinara las puñaladas. Y a renglón seguido dijo, comillas, se aprovechó de la condición de indefensión. Es decir, esos son los argumentos de la Fiscalía para considerar que Carlos Daniel Salazar Jiménez es cómplice del homicidio agravado de Olme Suárez Giraldo. Ahora bien, el delito de homicidio está tipificado en el artículo 103 del Código Penal, que dice, el que matare a otro incurrirá en prisión.
En este asunto, la Fiscalía consideró que ese comportamiento es agravado conforme al numeral séptimo del artículo 104 ibidem, que dice que la pena se incrementará si se coloca o se comete el delito colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esa situación. Ahora bien, no existe ninguna discusión que a partir de las estipulaciones, el 13 de julio de 2019, en la calle 73, con carrera 1B, vía pública de Santiago de Cali, falleció Olmes Suárez Giraldo por múltiples heridas ocasionadas con arma cortopunzante. Es decir, la manera de la muerte fue violenta, homicidio. Por consiguiente, si frente a eso no hay discusión, el problema jurídico que se centra en establecer si existe conocimiento más allá de toda duda que Carlos Daniel Salazar Jiménez participó en calidad de cómplice en el homicidio de Suárez Giraldo. Tesis. Para este despacho, salvo criterio diferente, no se colma el estándar de conocimiento legal para emitir sentencia condenatoria en contra de Salazar Jiménez, porque no se allegó prueba directa o indirecta que permita concluir, más allá de toda duda, que acordó con otra persona matar a Suárez Giraldo. Es decir, que iba a, comillas, prestar una ayuda concomitante al hecho, cuyo aporte, según la acusación, consistió en que después de cruzar unas palabras con el señor Olmes, Carlos Daniel le pega, frente a lo cual el señor Olmes lo empuja, procediendo el otro sujeto a sacar un cuchillo y le propina múltiples puñaladas, ocasionando su muerte, exclamándole Carlos Daniel que ya parará, saliendo en huida a las dos personas. En primer lugar, debemos señalar que Edinson Espinal Bedoya, testigo de los hechos y medio de conocimiento importante para esclarecer o establecer si el acusado estuvo en el lugar y tuvo alguna participación en el homicidio de Suárez Giraldo, es un testigo mentiroso. Sin embargo, no podemos concluir prima facie que todo lo que expuso en el juicio es mendaz. Por lo tanto, resulta válido acoger gran parte de sus dichos y desechar otra parte. Sobre este tema, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado lo siguiente. Dice, ahora bien, señala el letrado que ha debido aplicarse la regla consistente en que quien miente una vez tiene la tendencia a seguirlo haciendo, pues se acostumbra a la mendacidad. Sin embargo, en no pocas oportunidades, la Corte se ha ocupado de señalar que tal enunciado no necesariamente tiene una base empírica en la cotidianidad, tanto así que se ha venido sosteniendo que no siempre que miente en parte, miente en todo. Continúa la Corte, no es admisible ni válida como regla de la experiencia en razón a que no se ha determinado su vocación de reiteración y universalidad, por un lado, y por el otro, porque la práctica judicial enseña lo contrario, esto es, que no necesariamente el contenido íntegro de lo expresado por el testigo es siempre, y ni siquiera casi siempre mendaz, cuando se descubre la falacia en alguno de sus apartados. Así lo dijo la Corte en auto del 5 de agosto de 2020, radicado 53-154, con ponencia de Eider Patiño Cabrera, lo cual pues reiteró lo dicho en el radicado 23-593 de 2007. Decimos que es un testigo mendaz porque, uno, al momento de rendir su primera entrevista, el 17 de julio de 2019, se identificó como Juan Manuel Espinal Bedoya, cuando en realidad se llama Edinson Espinal Bedoya, explicando que lo hizo porque era prófugo de la justicia al haber sido condenado por el delito de hurto calificado agravado. Y dos, cambió su versión en el juicio, con lo que había expuesto en dicha entrevista, referente a que en esta indicó los nombres y alias de las personas que presuntamente participaron en el homicidio, mientras en el juicio expuso que no las conocía, señalando que los nombres se los suministraron los hijos del occiso. Esos son unos puntos a tener en cuenta para concluir que es un testigo mentiroso para este despacho. Además, durante su testimonio, en el juicio incurrió en contradicciones que reafirman esa apreciación, como por ejemplo, uno, que no pudo ver muy bien a los agresores porque había poca iluminación y estaba a una distancia de 10 a 15 metros,
pero en la misma declaración, más adelante sostuvo que eran del sector y uno de ellos era barbado, flaco y cariseco, y que el otro, previo al hecho de sangre, se dirigió a él y a otras personas en tono amenazante, señalando que trataba de una persona alta, vestía pantalón, sin camisa, tez blanca, e hizo énfasis que no tenía tatuajes. 2. Sostuvo que los familiares de la víctima le contaron 3 días después de los hechos en el sitio donde él mantenía, lo contactaron, 3 días después de los hechos en el sitio donde él mantenía, pero después adujo que fue en el entierro o el velorio, como lo afirmaron los hijos del occiso. Entonces vemos cómo también, no solamente falta la verdad, sino que también hay contradicciones en el contenido de su propia declaración en el juicio. Circunstancias que colocan en evidencia su mendacidad y el cambio de su versión en algunos aspectos, con lo que había expuesto en su primera entrevista. Situación que obliga a este funcionario a tratar de establecer dónde dijo la verdad o si definitivamente no se puede acoger ninguna de sus versiones, con mayor razón cuando su credibilidad fue impugnada por la propia fiscalía, aunque lo que debió realizar fue introducir esa versión como testimonio adjunto, lo que indudablemente obliga a una síntesis más rigurosa. Ahora bien, los presupuestos para la valoración de un testimonio están consagrados en el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal, que hacen alusión a la capacidad de percepción, memoria del testigo, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, el estado de sanidad del sentido, de los sentidos por los cuales tuvo la percepción de los hechos, las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que los percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad. Frente a la sanidad de los sentidos a través de los cuales el testigo percibió los hechos, no existió algún cuestionamiento o se acreditó que tuviera alguna discapacidad visual, auditiva o mental para poder percibirlos y después evocarlos en sus diferentes deposiciones. Por el contrario, se apreció una persona fluida en sus respuestas a pesar de sus contradicciones, producto de pretender sacar de la escena de los hechos al acusado, justificando el cambio de su versión en algunos temas. Hostil cuando se le hacía una pregunta para que precisara, indicando que ya la había respondido, y además precisó diferentes lugares, las fechas. En conclusión, no se evidenció alguna discapacidad. Ahora bien, conforme los pusieron las partes en sus alegatos, no hay discusión que Espinal Bedoya fue testigo de los hechos, ya que en el juicio y en la entrevista, a través de la cual la Fiscalía le impugnó credibilidad, fue conteste en señalar que los hechos ocurrieron el 13 de julio de 2019, aproximadamente a las 10:30 de la noche, en la avenida Ciudad de Cali, con carrera 1B, barrio San Luis de Santiago de Cali, donde se presentó una discusión entre dos personas. A una de ellas identificó como Olmes y un tercero que intervino y procedió a ocasionarle varias puñaladas a la víctima. Frente a las circunstancias modales del homicidio, en el juicio dijo, comillas, tienen una discusión con el señor, se refiere a Olmes. El señor intenta como pegarle al joven que está allá alegando, y el otro muchacho que está con él saca un cuchillo y le propina las puñaladas. Eso dijo en el juicio frente a la forma como ocurrió el hecho. En la entrevista rendida el 17 de julio de 2019, sostuvo lo siguiente, comillas, Daniel cruza la calle y lo está esperando otro sujeto que se llama Juan Valencia y le dicen la chucha o el mudo. Entonces se le acercan a un sujeto, a un señor que se llama Olmes. Empiezan a hablar. En ese momento veo claramente que el que se llama Daniel le pega al señor Olmes. El señor lo empuja y el otro sujeto, Juan Valencia, alias Chucha, o el mudo, saca un cuchillo y le da puñaladas al señor Olmes en el suelo. Le dio muchas puñaladas. Entonces Daniel le grita, ya, ya. Después cruzan la calle, corriendo y se van del lugar. Continúa el testigo. Yo lo conozco, refiriéndose a Daniel. Hace mucho tiempo, hace 2 años aproximadamente, lo veía todas las mañanas cuando salía con un perro por la zona verde de la ciudad de Cali a pasearlo. Daniel es de tez blanca, con textura delgada, estatura promedio y tiene un tatuaje en la mano izquierda. Estos apartes fueron los que introdujo la Fiscalía durante la impugnación de credibilidad de su testigo.
De lo anterior, se aprecia que el testigo varió la versión o se retractó respecto de las personas que presuntamente ejecutaron el homicidio. En lo demás, sus versiones son coincidentes en aspectos sustanciales, ya que en el juicio indicó no conocerlos ni saber sus nombres, y en la entrevista expresó que se trataba de Daniel y Juan Valencia, alias La Chucha o El Mudo. En el juicio explicó que los nombres y datos que suministró en la entrevista fue porque se lo informaron los hijos del occiso, Danilo Andrés y Luz Adriana. Podríamos afirmar que la razón para que el deponente hubiera variado su versión es porque la progenitora del acusado habló con él y le expresó que su hijo no tenía nada que ver con los hechos, y al exhibirle su foto se percató que no era la misma persona que había participado en el homicidio, tal como lo afirmó o explicó el testigo en el juicio. Luego, entonces, existe la posibilidad que los datos se los suministraron los hijos del occiso, a pesar de no existir enemistad o móvil para incriminarlo, ya que si bien es cierto, se ha presentado un altercado con anterioridad a los hechos entre Danilo Andrés y Carlos Daniel, esto aparentemente había quedado zanjado, según lo expuso el propio enjuiciado. Así las cosas, habría que concluir que Carlos Daniel Salazar Jiménez no tuvo ninguna participación en los hechos. Además, porque al convertirse en testigo en su propio juicio, sostuvo que para el momento en que tuvieron ocurrencia, estaba en la casa de su novia con dos amigos viendo películas y luego salieron a comer. Situación que no podemos desechar de plano, a pesar de no estar corroborada por otros medios de conocimiento, porque no tenemos la certeza que para ese momento estuviera en el sector donde se presentó el homicidio, conforme hasta lo aquí analizado. No obstante lo anterior, también existe la posibilidad que el acusado fue la persona con la que inicialmente discutió el occiso y un tercero intervino propinándole las puñaladas a Suárez Giraldo, con fundamento en lo siguiente. Es decir, tenemos las dos posibilidades. No es que tengamos la certeza o conocimiento más allá de toda duda que el señor Carlos Daniel no estuvo en lugar de esos hechos. Lo que tenemos es duda. Y podemos decir que posiblemente estuvo en lugar por lo siguiente. Uno, Danilo Andrés Suárez Ocampo, hijo del occiso, en su testimonio expresó que cree, y así lo dijo expresamente, a su papá lo mataron porque una vez, comillas, Danielito lo encañonó con la intención de matarlo, donde su progenitor intervino y le dijo que comillas, lo dejara quieto, que era su hijo, motivo por el cual lo soltó porque lo tenía, comillas, encuellado. Evento que fue aclarado por el acusado al explicar que debido a que la, comillas, chinga Harry lo había amenazado, creyó que el testigo, es decir, Danilo Andrés, lo estaba buscando para matarlo y por eso salió de su casa, lo sorprendió, lo encuelló y lo amenazó con un arma, al parecer de fogueo, lo cual fue refrendado por el propio Danilo Andrés. Por eso decimos que aparentemente ese hecho, que se trajo como presunto móvil del homicidio, fue zanjado por los involucrados. De otro lado, expuso Danilo Andrés que John, alias Tajada, el día de los hechos, le dijo que Danielito lo estaba buscando para matarlo. Y vuelve y dice, y cree que por eso mató a su papá, al verlo solo y que era una persona de edad. Conforme lo anterior, el testigo parte de suposiciones que pueden ser acertadas o pueden ser no acertadas, que no tienen un sustento probatorio claro, porque no podemos concluir que el inconveniente que tuvo con el procesado fue el detonante para que asesinara a su progenitor, ni tampoco que quería matarlo a él y al no encontrarlo, entonces mató a su consanguíneo cuando al juicio no compareció alias Tajada para que declarara que Carlos Daniel estaba buscando a Danilo Andrés para matarlo. Es decir, son dichos de referencia que no pueden ser valorados. Ahora bien, lo anterior no es óbice para concluir que el testigo en ningún momento expresó que le hubiera precisado a Edison Espinal Bedoya los nombres de los presuntos agresores de su padre. Es decir, no podemos tampoco afirmar o descartar que en ningún momento el señor Danilo Andrés expresó que le hubiera indicado al testigo, como lo dice este, que quien le indicó los nombres fue, entre otros, el señor Danilo Andrés. Por el contrario, el testigo Danilo Andrés fue claro, dijo, sostuvo que se conocieron en el velorio y le dijo, comillas, Zarco, yo sé quién mató a su papá, y él le respondió, tranquilo que yo sé, comillas, más o menos quién fue.
Agrega que también le contó que la persona que lo apuñaló estaba sin camisa y que vivía cerca de la esquina. Luego, entonces, esta versión coloca en entredicho la retractación de Espinal Bedoya respecto de que los nombres se los suministró Danilo Andrés. 2. Ahora bien, existe la posibilidad que el motivo de la retractación pudo ser producto de un interés económico por parte del testigo, ya que al parecer la progenitora del acusado le ofreció dinero para que no declarara y así evitar incriminar a Carlos Daniel. Lo anterior, conforme al testimonio rendido por Luz Adriana Suárez Ocampo, hija del occiso. Veamos. En primer lugar, señaló que al velorio llegó Edinson y les contó los hechos, que para ese momento se identificó como Juan Manuel, señalando que Daniel le dijo que Daniel primero discutió con su papá, le pegó y luego otra persona le asestó las puñaladas, por lo cual, dice ella, decidieron brindarle apoyo, se lo llevaron a vivir a la casa, debido a que era habitante de la calle, le dieron alimentación y estuvo viviendo en su residencia por un mes, luego de haber rendido la declaración ante la policía el 17 de julio de 2019. En segundo lugar, expuso que se contactó con la señora Lady, mamá de Carlos Daniel, y llegaron a un acuerdo económico de 3 millones de pesos a manera de indemnización por la muerte de su padre, lo cual finalmente no se materializó. Que en otra oportunidad se reunieron con Edinson Espinal Bedoya y Lady le pidió que no declarara, y él le exigió la suma de 3 millones de pesos y una pistola. Habiendo accedido a lo del dinero, no sabe si le pagaron y no a lo del arma de fuego. Situación que seguramente fue el motivo o lo que movió al testigo a rendir una segunda entrevista el 28 de noviembre de 2019, con la cual la Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación, donde cambia su versión y saca de la escena de los hechos a Danielito, como insistentemente lo dijo en el juicio, al señalar que lo expuesto en esa entrevista era lo mismo que estaba expresando en su testimonio, lo cual no fue impugnado. Por lo tanto, podemos deducir que existe coincidencia en esas dos versiones, es decir, lo que dijo en el juicio y el 28 de noviembre de 2019, al no haber sido impugnada sus dichos en el juicio. Además, señaló la testigo que luego de que le pidió a Edinson que se fuera de su casa, al parecer se fue a vivir a una finca de la familia del enjuiciado y se generaron algunos inconvenientes con él e incluso amenazas por una plata que le había prestado a ella la señora Lady. Es decir, son situaciones que podrían estructurar los motivos de la retractación y concluir que los autores de los hechos fueron los que indicó en la entrevista rendida el 17 de julio de 2019, es decir, 4 días después de los hechos. La entrevista, donde cambia su versión, fue el 28 de noviembre de 2019, cuando ya no vivía en la casa de los Suárez Ocampo. Se había presentado algunos inconvenientes con ellos. Ya había sido contactado por la progenitora del procesado. Le había ofrecido dinero y al parecer estuvo viviendo en una finca de la familia. Motivos que lo pudieron condicionar para cambiar su primera versión. A pesar de lo anterior, Edinson Espinal Bedoya no aceptó que hubiera estado residiendo en una finca de la familia del acusado, ni que le hubieran pagado alguna suma de dinero. ¿Me regala agua, por favor? Ni que le hubieran pagado alguna suma de dinero. Solo que se reunió 2 veces con la mamá de Carlos Daniel, donde le dijo que iba a declarar lo que sabía, porque su hijo no era la persona que había visto agrediendo al hoy occiso. Empero, como se ha denotado en precedencia, su credibilidad está bastante cuestionada. 3. Finalmente, en relación si los nombres y alias de los agresores fue porque lo sabía el testigo o se lo dijeron los hijos del occiso, declaró la señora Luz Marina Suárez Giraldo, hermana de la víctima, quien expuso que se enteró de cómo ocurrió el hecho el día en que sus familiares llegaron con el testigo y se pusieron a conversar con él, y dijo que uno de los autores había sido Daniel, que estaba sin camisa y tenía un tatuaje. Precisó que no escuchó que sus sobrinos le hubieran dicho los nombres y no sabe si le dijeron cómo tenía que declarar. Conforme a lo anterior, existen elementos de juicio que nos permiten darle mayor credibilidad a la versión inicial donde señaló el nombre de los agresores, entre ellos el de Daniel, porque ponderando unos y otros argumentos tienen mayor o más poder suasorio
que los analizados para inferir que no lo sabía, que le fueron informados por los hijos del occiso y fue aleccionado para rendir su primigenia declaración. No obstante, como lo expresaron el Ministerio Público y la Defensa, y contrario a lo analizado por la Fiscalía, existen falencias en el proceso de identificación y por consiguiente dudas de si la persona a la que el testigo Espinal Bedoya se refiere como, comillas, Daniel, es el mismo Carlos Daniel Salazar Jiménez. ¿Y por qué? Durante su testimonio sostuvo que no lo conocía, es decir, en el juicio, que nunca lo había visto, porque llevaba viviendo 2 meses y no 2 años, como lo dijo en la entrevista, que era habitante de la calle y que se enteró de sus nombres y apellidos a través de la mamá y por el trámite del proceso donde había rendido varias declaraciones. Situación que fue impugnada por la Fiscalía, es decir, la Fiscalía le impugnó diciendo que sí sabía y dijo en la entrevista que uno de los acusadores fue el aquí enjuiciado. Sin embargo, revisados los apartes de la entrevista que fueron introducidos a través de la impugnación de credibilidad, siempre se refirió a Daniel. En ningún momento durante la entrevista del 17 de julio mencionó apellidos o alias. Luego entonces la pregunta que surge, Daniel, al que se refiere el testigo en la entrevista, y Carlos Daniel Salazar Jiménez, ¿son la misma persona? No tenemos una respuesta positiva o negativa, conforme al grado de conocimiento que exige la ley, porque la Fiscalía, dentro de los actos de investigación, debió haber realizado diligencia de reconocimiento fotográfico o en fila de personas después de su captura, sin que estemos imponiendo una prueba legal, pero que sí era necesaria para poder establecer si el Daniel que se refiere en la entrevista es el mismo acusado. Porque surge una segunda pregunta, ¿cómo hicieron para saber que el Daniel al que se refirió el testigo es el aquí acusado? O si se obtuvo esa información de otra manera, al juicio no se llegó. Cuando su entrevista solo dijo que salió un muchacho de al frente, que se llama Daniel, comillas, de tez blanca, con textura delgada, estatura promedio y tiene un tatuaje en la mano izquierda, y que lo veía todas las mañanas paseando un perro por la zona verde. Y recordemos que fue el único testigo presencial que declaró en el juicio. Es decir, no hay ninguna otra persona que haya comparecido al juicio y que haya dicho que presuntamente Carlos Daniel Salazar Jiménez es el Daniel al que se refiere el testigo y ello supla esa falencia. Existe la posibilidad que sea el mismo. Uno, a partir de que su progenitora se contactó con Edison Espinal Bedoya, aparentemente para que dijera la verdad en el sentido de que su hijo no había participado o para que no declarara. Es decir, estaríamos divagando en el campo de las especulaciones. Y dos, porque reside en el sector donde ocurrió el homicidio. Pero esto no es suficiente, salvo criterio diferente, para concluir sin lugar a equívocos que se trata de la misma persona. Porque existe la posibilidad, no es un imposible, que en el sector residan otras personas con el nombre de Daniel. Omisión frente a la identificación que no se suple con los testimonios de los policiales John Javier Salazar Arias y Carlos Alberto Muñoz, porque para llegar a la conclusión que Danielito es el aquí enjuiciado, el primero lo hizo a partir de la información que suministró Edison Espinal Bedoya en su entrevista, sin que realizara el reconocimiento fotográfico o alguna labor para corroborar o desvirtuar si se trataba de la misma persona. Incluso dijo que no se hizo reconocimiento porque así no lo solicitó la Fiscalía. Mientras el segundo señaló que no supo qué persona, es decir, una fuente anónima, le mostró en un celular la foto de Danielito, la cual envió a la sala 100 de reconocimiento y le informaron que respondía al nombre de Carlos Daniel Salazar Jiménez. Es decir, es algo totalmente informal que no cumple con las exigencias legales para concluir que se trata de la misma persona. Sin embargo, aceptemos que son la misma persona y que en efecto Carlos Daniel Salazar Jiménez fue la persona que discutió con el hoy occiso y luego un tercero, presuntamente Juan Pablo Valencia, le ocasionó las puñaladas, como así lo expuso Edison Espinal Bedoya en su entrevista. Es decir, vemos credibilidad
a todos esos aspectos, aceptemos que quedó debidamente probado. Y entonces, ¿qué dijo en su entrevista? Dijo, y reitero esa parte, Daniel cruza la calle y lo está esperando otro sujeto que se llama Juan Valencia y le dicen la chucha o el mudo. Entonces se le acercan a un señor que se llama Olmes. Empiezan a hablar. En ese momento veo claramente que el que se llama Daniel le pega al señor Olmes, el señor lo empuja y el otro sujeto, Juan Valencia, alias Chucho Bermudo, saca un cuchillo y le da unas puñaladas al señor Olmes en el suelo. Le dio muchas puñaladas. Entonces Daniel le grita, ya, ya. Después cruzan la calle corriendo y se van del lugar. En la acusación, en términos similares, se plasmó la presunta participación de Salazar Jiménez en el homicidio. Recordemos que la fiscalía dijo, después de cruzar unas palabras con el señor Olmes, Carlos Daniel le pega, frente a lo cual el señor Olmes lo empuja, procediendo el otro sujeto a sacar un cuchillo y le propina múltiples puñaladas, ocasionando su muerte, exclamándole Carlos Daniel que ya parara, saliendo en huida las dos personas. Esos son los hechos que en criterio de la fiscalía permiten estructurar la complicidad. Y como lo dije, aceptemos que fue así y está debidamente probado. Conforme a esos hechos, considera este despacho que existen falencias de la Fiscalía en la estructuración de los presupuestos legales de la complicidad y por consiguiente en su demostración. Es decir, no se preocupó por identificar los elementos fácticos que le permitieran subsumirlos en ese grado de participación y probarlos con los diferentes medios de conocimiento. Veamos. El inciso tercero del artículo 30 del Código Penal consagra la figura de la complicidad de la siguiente manera, comillas, quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo o concomitante a la misma. Esos son los elementos de la complicidad. De lo anterior podemos identificar claramente que al igual que en la coautoría debe existir, uno, un acuerdo de voluntades, que puede ser previo o durante la ejecución de la conducta descrita en el tipo penal. Dos, la contribución puede ser antes o durante la ejecución de la conducta y o prestar una ayuda posterior. Sobre estos elementos, para la estructuración de la complicidad, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado, sentencia del 1 de agosto de 2018, radicado 46050, magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar. Dice lo siguiente, comillas, en radicado 12742 del 4 de abril de 2003, reiterado el 8 de febrero de 2017, radicado 46099 y ha sido reiterado en el radicado 46050, que es el que estoy citando, dice lo siguiente, que los elementos que estructuran la complicidad son A, que exista un autor o varios. B, que los concurrentes, autor y cómplice, se identifiquen en cuanto al delito o delitos que quieren cometer. Uno o unos de ellos como autor o autores y otro u otros como ayudantes, como colaboradores, con prestación de apoyo que debe tener trascendencia en el resultado final. C, que los dos intervinientes, autor y cómplice, se pongan de acuerdo en aquello que cada uno de ellos va a realizar. Repito, que los dos intervinientes, autor y cómplice, se pongan de acuerdo en aquello que cada uno de ellos va a realizar. Convenio que puede ser anterior a la comisión del hecho o concomitante a la iniciación y continuación del mismo y tácito o expreso. Que exista dolo en las dos personas, es decir, tanto en el autor como en el cómplice. Como consecuencia de lo anterior, es claro que si no se cumple uno de los requisitos anteriores o ninguno de ellos, la conducta imputada al cómplice es atípica. Y continúa la Corte.
El factor fundamental a examinar para derivar existente el acuerdo previo o concomitante al delito es su conocimiento y voluntad, expresa o tácita, de contribuir a la conducta punible a desarrollar o en pleno desarrollo. Vale decir, como lo que se atribuye es la complicidad en el delito específico que con dominio del hecho otro u otros ejecutan, el acuerdo de voluntades previo o concomitante debe referirse necesariamente a esta conducta punible. Cierro comillas. Los anteriores presupuestos son los que tenía que haber estructurado la Fiscalía al momento de la construcción de los hechos jurídicamente relevantes a partir del devenir fáctico y probatorio en el juicio. En el caso de su examen, podemos concluir sin mayores discusiones la existencia de varias personas. En este caso, presuntamente Juan Pablo y Carlos Daniel, que hemos dado por probado que estuvo en los hechos. B, que el comportamiento del autor y el cómplice fue doloso, lo cual se podría demostrar a partir del puño que le ocasionó Daniel a la víctima, empero existen dudas para este despacho de la existencia del acuerdo para matar y la función que cada uno iba a desplegar. O sea, para el despacho no hay claridad que existiera un acuerdo previo, un acuerdo concomitante, un acuerdo tácito o expreso. Recordemos que el autor despliega una acción principal y el cómplice una acción secundaria de contribución previa a la ejecución de la conducta descrita en el tipo penal. En otras palabras, de los hechos de la acusación y lo expuesto por el testigo, no podemos concluir, sin lugar a dudas, que entre las dos personas existió un acuerdo previo o concomitante y expreso o tácito, porque vemos que lo que se presentó inicialmente entre Daniel, partiendo del supuesto que se trata del acusado, y el hoy occiso fue una discusión. Se desconoce el motivo, donde Daniel le pega un puño a Olmes y este reacciona empujándolo. Momento en el que un tercero, presuntamente Juan Pablo, a la chucha o el mudo, sacó un arma cortopunzante y le ocasionó múltiples puñaladas a la víctima, causándole la muerte. Es decir, ¿en qué momento podemos establecer ese elemento esencial de la complicidad que es el acuerdo de voluntades para matar? No lo advierte el despacho de la recreación que hicieron de los hechos a partir de lo que expuso el testigo Espinal Bedoya, único testigo presencial que concurrió al juicio. No se advierte una actividad coordinada que nos permita inferir que existió un acuerdo tácito y menos expreso, porque para que alias el mudo le ocasionara las puñaladas a Olmes no requería de la ayuda de Daniel en la forma en que ocurrieron los hechos o por lo menos como fueron presentados por el testigo. Lo que se puede advertir del relato del testigo es que al parecer actuó motu proprio, es decir, sin acuerdo previo, el cual no se puede deducir porque hayan huido juntos. Además, según el testigo, Daniel le gritaba al agresor, ya, con la intención de que cesara en su cometido. Por lo tanto, si existiera ese acuerdo previo concomitante para matar, ¿por qué le iba a decir a su presunto compinche que parara la agresión? O sea, para esta instancia queda esa zona de penumbra, de duda frente a la participación. No encontramos una prueba que nos permita probar directa o indirectamente ese acuerdo de voluntades. Además, es importante señalar que pareciera, y precisamente eso nos genera duda, que la discusión fue algo imprevisto, que no fue provocada de manera intencional, y que esa discusión trascendió las vías de hecho. Porque recordemos que el testigo dijo, lo vi discutir, y que lo dedujo de los gestos, pero no porque escuchara, sin que pudiera indicarnos cuál fue la razón. No podemos encontrar elementos de juicio que permitan concluir que Daniel y Alex el Mudo se pusieron de acuerdo para matar a Olmes Suárez Giraldo. ¿Y cuál función iba a explicar cada uno de ellos? Tendríamos que partir del supuesto, de la suposición que la labor de Daniel consistía en provocar la discusión, distraer a la víctima, pegarle un puño para que la otra persona lo sorprendiera y le ocasionara las heridas mortales. Es decir, partir de suposiciones las cuales dan lugar a la duda. De otro lado,
ni la Fiscalía tuvo claridad cuál fue la participación del acusado al sostener en sus alegatos de conclusión que puso a la víctima en condición de indefensión para que el otro le propinara las puñaladas, y seguidamente también señala que se aprovechó de la condición de inferioridad. Es decir, en su intervención final lo ubica como un coautor y no como cómplice. ¿Por qué? Si la labor fue de colocar a la víctima en una condición de indefensión o inferioridad, pues no podemos decir que es simplemente un cómplice. Es una persona que está actuando y está haciendo un aporte trascendental a la ejecución de la conducta, y por lo tanto sería un coautor y no un cómplice. Y además utiliza indistintamente indefensión e inferioridad cuando jurídicamente son conceptos diferentes. Así las cosas, frente a las falencias de la Fiscalía para establecer si el Daniel que mencionó el testigo Espinal Bedoya es el mismo Carlos Daniel Salazar Jiménez, y al no estar probado el acuerdo de voluntades, o por lo menos no más allá de toda duda, para la estructuración de la complicidad, sumado a lo contradictorio e inverosímil del testigo presencial, no se puede acoger su pretensión de condena porque se generan dudas razonables, las cuales deben resolverse a favor del acusado conforme al artículo 29 constitucional y 7º del Código de Procedimiento Penal. Luego entonces se acoge la pretensión del Ministerio Público y la defensa. En razón y mérito de lo expuesto, el juzgado 16 penal del circuito, con funciones de conocimiento de la ciudad de Cali, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, absolver a Carlos Daniel Salazar Jiménez por el delito de homicidio agravado, por el cual había sido acusado en calidad de cómplice, conforme a lo expuesto en precedencia, advirtiendo que no es que tengamos certeza que no participó, que estamos haciendo profiriendo la absolución con fundamento en el indubio pro reo. Segundo, atendiendo que el señor Carlos Daniel Salazar Jiménez se encuentra privado de su libertad en el centro carcelario Villahermosa, de la ciudad de Cali, se procederá a través del Centro de Servicios Judiciales de la ciudad de Cali de manera inmediata a expedir la respectiva orden de libertad, la cual se hará efectiva siempre y cuando no sea requerido por autoridad y proceso diferente. Tercero, se ordena compulsar copias con destino a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue el posible delito de falso testimonio en que pudo incurrir Edinson Espinal Bedoya. Contra la presente sentencia procede el recurso de apelación. Copie y cúmplase el juez Julián Chica Díaz. Señora fiscal. Sí, señor juez, la Fiscalía interpone el recurso de apelación que sustentará por escrito y solicita entonces el envío de todos los surtidos en el juicio oral y el debido escrito que presentará la Fiscalía. Muchas gracias. Gracias. Señor procurador. Gracias, señor juez y Ministerio Público, sin interés para recurrir. Muy amable. Gracias. La víctima, bueno, no la observo. Está ahí conectada, pero pues parece que retiro. Señor Carlos Daniel Salazar, ¿conforme con la sentencia? Sí, señor. Señor defensor. Deseo interponer el recurso de apelación también por escrito, señor juez. Entonces, se deja expresa constancia que la Fiscalía y la Defensa han impetrado recurso de apelación contra la sentencia emitida por este despacho. Ya en su momento el despacho procederá a verificar la legitimidad de la defensa para interponer el recurso de apelación, a no ser que proceda a sustentarlo de una vez, señor defensor. No, señor juez, por escrito. Entonces, dejo constancia que Fiscalía y Defensa han impetrado recurso de apelación. En este momento veo que ya está nuevamente la víctima, señor Danilo Andrés. Estoy notificando la sentencia y la Fiscalía ha impetrado recurso de apelación. ¿Qué significa lo anterior? Pues que no está de acuerdo con la decisión emitida por el despacho, apela a la sentencia para que sea otra instancia, en este caso un tribunal, el que revise si la decisión del que se ha tomado por el juzgado es acertada o no.
Entonces, frente a sus intereses, frente a sus derechos, pues ahí ya la Fiscalía pues ha interpuesto el recurso de apelación, porque le recuerdo que para poder intervenir como víctimas, después de que se formule la acusación, deben hacerlo a través de un abogado. Entonces, pero, como le digo, ya la Fiscalía ha impetrado o ha interpuesto recurso de apelación para que otra instancia superior revise la decisión del despacho. ¿Entendido, señor Danilo Andrés? Sí, señor, entendido. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, la información pues deberá ser solicitada a través del correo institucional. Recordemos que los recurrentes tienen hasta el próximo viernes, es decir, hasta el 30 de julio a las 4 de la tarde para presentar el recurso de apelación. 30 de julio a las 4 de la tarde para sustentar el recurso de apelación. Señora fiscal, por favor, al correo electrónico solicita qué es lo que requiere del trámite del proceso. Porque recordemos que el despacho, cada vez que se celebra una audiencia, envía el acta y envía el link desde donde se puede acceder a el trámite de las audiencias. O sea, ahí está el link. Entonces, si requiere alguna información adicional, por favor, precisa que requiere de lo que se ha tramitado en este proceso, señora fiscal. Sí, gracias, señor juez. ¿Y la sentencia escrita, cuándo la podría reclamar? Por ahí miércoles o jueves, porque tengo que transcribir a partes porque no está completa, mejor dicho. Entonces, pero igual, el link está ahí, usted la escuchó y el link también está ahí, pues para si requiere revisar algunos temas. Apenas la tenga lista, se procederá a enviarse. Pero muchas gracias, señor. Mientras tanto, puede pues hacer uso del link donde está la sentencia oral, de manera oral. Señor juez, claro que sí, muchas gracias. Bueno, entonces, no siendo otro del objeto de la presente audiencia, se termina a las 4:04 de la tarde. Muchas gracias por su atención, que tengan un buen fin de semana. Hago una claridad, señor Carlos Daniel Salazar Jiménez y señor defensor, para que mañana a las 6 de la mañana no me estén notificando habeas corpus. Señor defensor sabe cuál es la dinámica, o sea, hoy no alcanzan a tramitar el tema de libertad, apenas estamos terminando la audiencia, son las 4 de la tarde, ello hay que enviarlos entre servicios, que ya en este momento no está funcionando, hay que esperar a que se está atento a ese trámite y muy seguramente la libertad pues se vendrá otorgando el día lunes, para que haya claridad sobre ese aspecto. Lunes, martes, dependerá pues de los trámites también internos del INPE. Entonces, como les digo, para que mañana a las 6 de la mañana no me estén levantando, que me están notificando habeas corpus porque no han concedido libertad a el señor Carlos Daniel Salazar Jiménez. ¿Entendido? Entendido, señor juez. Sí, señor juez, esperaremos ese plazo de días, no hay problema. Entonces, hasta luego, un buen fin de semana. Gracias, señor juez. Hasta luego, feliz fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz fin de semana.